Muy bien, vamos a ir en un instante con todos los detalles de eso que han anunciado el día de hoy. Los transportistas se cansaron ya de la paciencia, se les agotó, se cansaron de esperar al gobierno y han anunciado que este jueves van a paralizar. Más de 70 empresas van a paralizar y eso sin duda va a tener un impacto en la sociedad, en la gente que a diario utiliza el transporte público para poder desplazarse de un punto a otro. O sea, probablemente, a diferencia de las últimas movilizaciones, esta sí tenga un impacto. El transporte público es una actividad esencial. Así que vamos a tener todos los detalles en un instante, porque es verdad que la situación comienza a ponerse mucho más violenta. Y no solo eso, sino es que además piden medidas más radicales. Ellos, los transportistas, han salido a protestar muchísimas veces y lo han hecho también este fin de semana junto a la llamada Generación Z, que por cuarta vez salió a protestar a las calles, salió a manifestarse. Y son chicos muy jóvenes, ya lo hemos comentado y hemos reportado lo que ha ocurrido los dos últimos fines de semana. Chicos entre 18, 25 años que salen sin ninguna bandera política a protestar y a manifestarse en contra del gobierno, en contra del Congreso. Y la situación se volvió de esta manera, sumamente violenta. Hemos registrado periodistas, ciudadanos, porque ahora el que menos tiene un celular graba y automáticamente lo comparte, lo sube a redes sociales, y lo que se ha visto es un nivel de represión sumamente fuerte por parte de la policía en contra de ciudadanos que estaban manifestando. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Hay un señor mayor que ha resultado bastante grave, un señor que estaba cruzando y que simplemente ha sido golpeado por un policía con estos bastones tonfa que, a ver, son sumamente duros. Y ahí estaban, ¿no?, los chicos, contra periodistas también, periodistas que estaban intentando hacer su trabajo, contando un poco de la situación y que ni siquiera les dejaron identificarse. Esto ha sido lo que ha ocurrido el último fin de semana. Y claro, ya la situación derivó, se generan protestas, siempre también personas que van a las movilizaciones, sea cual fuere, con ese objetivo también, ¿no?, de radicalizar un poco la situación y afectar también, que dicho sea de paso, la Municipalidad de Lima ha dicho que los va a identificar, que los va a denunciar y así incluso va a ofrecer, ¿no?, recompensas para poder identificar a estas personas. Maite Vizcarra, analista política, me acompaña ya en los estudios de 2025 para hablar sobre ese y varios temas, porque la coyuntura política así lo amerita. Gracias, Maite, por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Tatiana. Maite, vamos a comentar en un instante contigo también las encuestas de Ipsos, pero esta, me parece, es la encuesta de la calle. Sí, la violencia, ¿no? Que lamentablemente ya estamos habituados a esta historia, aun cuando las banderas que convocan a estas marchas hayan estado vinculadas con la gente más joven del país, ¿no? El famoso tema de la Generación Z, que ya se ha hablado mucho de este tema, pero claramente aquí hay un grupo que no son necesariamente jóvenes, ¿no? Sí, estamos viendo claro, de todo ahí, lamentablemente también hay mucho oportunismo, ¿no? Hay también oportunismo, es verdad, pero como en otros países son los más jóvenes los que, como decía al inicio, sin bandera política, sin una consigna en particular, salen a protestar en contra de las autoridades, sí, de turno, la esfera política. Y tú que conoces mucho el tema tecnológico y la conectividad que hay entre ellos, ¿qué mensaje le mandan ellos al gobierno, al Congreso de la República? Sí, bueno, aquí hay un punto importante, Tatiana, y es que hemos visto que han aparecido en varios medios de prensa personas jóvenes que se han autorreferido así como la Generación Z, ¿no? Sí, hemos visto unos cuantos muchachos que ellos dicen son la Generación Z y nosotros hacemos esto y lo otro. En principio, me parece muy bien que estas personas más jóvenes quieran participar de alguna manera en la cosa pública. O sea, digamos que si estuviésemos aplicando los mismos criterios de lo que ha pasado en Nepal, donde evidentemente ha habido una situación de convulsión social que tiene otra lógica, porque allá empieza este proceso debido a que
en Nepal se afecta el uso de la tecnología, en este caso del acceso a Internet, y resulta que mucha gente de esa generación, gente joven, vive de eso, ¿no? Hay mucho comercio electrónico, dan servicios de turismo, entonces quitarles el Internet en ese caso era una manera de afectar su trabajo. De acuerdo. Es distinto, bueno, y eso se ha sumado a una serie de situaciones de frustración que finalmente ha llevado al descontrol que hay. Lo que pasa aquí es que, como hemos visto en las redes sociales, alguien coloca este famoso dibujo de un anime que empieza a generar toda la identificación entre el movimiento de Nepal y el Perú en base a esta bandera de este pirata, bueno, es una bandera pirata de un dibujo animado japonés, ya incluso de los 90, y a partir de ahí empieza esta pequeña bola de nieve que nos lleva a, primero, unas manifestaciones que no tenían tanta, digamos, envergadura, que inicialmente estuvo vinculada con gente más joven, pero estas últimas que hemos visto ya no tienen nada que ver en sí mismo con el inicio de esa manifestación, y yo diría que ahí es donde aparece el tema del oportunismo. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchachos que corresponden a esa generación, digamos, autodenominada Z, que tienen vocación democrática, que están haciendo cosas y que no necesariamente ven este tipo de copamiento de la calle violenta como una vía, ¿no? Entonces no hay que mezclar, como se dice, las papas con camote. Eso es cierto, porque además hacía la diferenciación al inicio, y es que hay personas siempre en diversas movilizaciones que van dispuestos a alterar un poco, ¿no? Sí. Y desvirtúan el fondo de la protesta, que al final el reclamo de estos chicos es completamente legítimo, ¿no? Son chicos que no ven en el país un futuro, que reclaman a sus autoridades que hagan algo por ello, y no como aquellos que años mayores han tenido que salir del país en busca de mejores oportunidades. Ahora, ¿cómo has visto la respuesta del gobierno? Hemos registrado diversos medios de comunicación y ciudadanos en general que han estado por ahí protestando un nivel de represión bastante fuerte. A diferencia de lo que hemos visto en anteriores marchas, el volumen de contingentes policiales respecto de la ciudadanía es, pues, realmente hay una asimetría enorme, ¿no? O sea, tú veías el número y de verdad que hasta cierta manera, pues, te intimida. Ahora, ¿por qué tanta represión? Es porque en el fondo, creo yo, han pensado que en algún momento iba a pasar lo de Nepal, ¿no? O sea, que vamos a incendiar exactamente, vamos a incendiar el Congreso. Ahora, dicho sea paso, yo he visto en varias redes sociales, en varios espacios digitales, que ya esta generación ya quemó el Congreso digitalmente, ¿no? Aquí hay que entender que si fuese en realidad una movilización genuinamente de esta generación, el componente digital es mucho más fuerte que lo de la calle, ¿no? Entonces ya habrían generado, pues, como lo he visto en algunas redes sociales, han incendiado digitalmente el Congreso, se han manifestado con memes, en verdad. Sí, pero allí es donde está más la intensidad de esto. Ahora, lo que vemos en la calle, como digo, hay mucho oportunismo, ahí hay un poco de todo. No, pero en algunas oportunidades hemos visto, no solo en esta protesta, sino en otras anteriores, de pronto a policías actuar de manera individual y ser violentos con los manifestantes, pero en esa oportunidad lo que veíamos son grupos, ¿no?, de policías actuando de esa determinada manera contra ciudadanos, contra adultos mayores, contra periodistas que estaban además identificados. Y además persiguiendo a los muchachos, ¿no? Hay un par de imágenes o de videos en donde tú ves que entran a un centro comercial y lo persiguen hasta los propios servicios higiénicos. O sea, eso ya es una situación que claramente es una afectación al derecho de la persona, en este caso de movilizarse libremente, ¿no? O sea, imagínate, ese tipo de situaciones yo creo que responden a un gran temor, ¿no? Y es el temor de que esto se desborde algo más en base a los precedentes tan cercanos que han habido en otras latitudes. Exacto, ¿no? Vamos a ver, si te parece, la nota que ha preparado Fiorella Ramírez esta noche, y la nota tiene que ver con el anuncio de los transportistas. ¿La tenemos? Ya la tenemos. Y eso tiene que ver con el anuncio de los transportistas, porque como bien Maite decía, no solo los chicos jóvenes, esta llamada generación Z, han salido el fin de semana a las calles, sino que se han sumado otros gremios, entre ellos los transportistas, que desde hace un año vienen protestando constantemente y reclamándole a las autoridades seguridad. Van a salir a protestar nuevamente y son decenas las empresas que van a paralizar este jueves, así que preste mucha atención a los detalles de la nota. Una bala más, así no llega a su objetivo, va a originar un efecto dominó de apagado de motores. Siento que ya llegó al límite. ¿Afectaría Lima y Callao? Totalmente.
volvería a paralizarse, como ya ocurrió hace un año cuando 63 empresas de transporte decidieron no salir a trabajar a causa de los asesinatos contra conductores. La posición está tan álgida que si esta situación originara un asesinato o un herido el día de mañana, de manera unilateral va a originar el apagado de motores de manera total. En tanto, otro gremio anunció una paralización para esta semana. Somos más de 70 empresas de transporte urbano presentes en esta reunión que estamos convocando a un paro para el día 2 de octubre. Pero ¿por qué se anuncian nuevos paros? En la última semana, una serie de ataques armados volvieron a encender las alarmas. Pero hubo un distrito y un día en particular. La noche del 24 de septiembre, en San Juan del Lurigancho, donde en menos de 2 horas, 2 conductores de la línea Huáscar y de la 57 fueron atacados a balazos, dejando a un chofer y un pasajero menor de edad heridos. Los crímenes generaron que al menos 6 empresas decidieran encender sus motores y circular, pero no para recoger pasajeros. La escena fue viralizada en redes sociales. Cerraron, señores, de 3 ruedas, ¿ah? Llegando a Sauces, han cerrado ahorita, a 41 cerrado. No hay pase en América, no hay pase, se trancó el tráfico, 3 carros con llanta baja. ¿Y por qué no nos cuidas a nosotros? Dime, Estamos en eso, falleció, dijeron que nos iban a cuidar, nos iban a respaldar, ¿acaso nos han respaldado? La protesta generó una reunión con el ministro del Interior y el comandante general de la policía, quienes ofrecieron que agentes del Grupo Terna acompañen a los transportistas. No solamente se lo hemos pedido estado de emergencia. ¿Sabe qué nos dijo? Necesitamos 43 millones para declarar en emergencia. 43 millones. No es la primera vez que se reúnen transportistas con el sector interior y la policía. Sin embargo, los ataques de extorsionadores continúan y ya suman 65 asesinados solo entre enero y agosto de este año. Este fenómeno no solo golpea al Perú, sino también a países de la región, como Colombia, Ecuador, Honduras, Guatemala y México. El año pasado nosotros tuvimos 97 pilotos que fueron asesinados por bandas que se dedican a las extorsiones en nuestro país. Grupos criminales que no solo atentan contra la vida, sino que también mueven grandes sumas de dinero. Más de 100 millones de dólares anualmente estamos pagando. En Colombia la extorsión frente a los transportadores ha existido a lo largo de los últimos años. Primero, como consecuencia del financiamiento de grupos guerrilleros o de grupos terroristas, y después de grupos armados que tienen un control territorial. Pero ¿cómo operan y quiénes están detrás de los extorsionadores a transportistas? Pasan y entregan un teléfono celular y bloquean el número. Solo el teléfono receptor que le entregan al piloto o al ayudante solo puede comunicarse a ese número. Al momento de que se entrega, a los minutos, llaman al que tiene el teléfono y se identifican como Mara Salvatrucha o Mara 18, que son las dos que operan a nivel nacional. Según el representante gremial, una de las formas de recolección de dinero es a través de depósitos en cuentas bancarias. La otra forma es en algún lugar a una hora determinada pasan personas en motocicleta, se paran, lo identifican, le entregan el efectivo y se retiran. Pero a los criminales no le basta con las cuotas diarias. Estas personas en ciertas fechas piden bonos adicionales a lo que semanalmente se les paga, ¿verdad? En Colombia, tras la reforma del transporte, existen 2 sistemas, el transporte masivo y el transporte público colectivo. Estos transportes colectivos tradicionales han vuelto a ser necesarios porque Colombia ha tenido un problema, y es que los sistemas de transporte masivo no han sido suficientemente capaces de atender a la población, pues han vuelto a surgir tanto los transportes tradicionales como parte de esta extorsión que se hace por parte de grupos armados. En la costa norte, por ejemplo, opera el Clan del Golfo,
también opera una banda internacional, el Tren de Aragua. Además explica la modalidad de cómo actúan las bandas extorsivas. Ellos se contactan directamente con los dueños de las flotas y les indican que tienen que pagar de manera diaria o de manera mensual una suma de dinero. Lo que suele suceder es que ellos, a cambio del pago, le garantizan seguridad en la operación. En Colombia, la zona de La Burrada en Medellín y las ciudades aledañas son las áreas con mayor incidencia de extorsión contra transportistas. Las bandas criminales identifican los flujos de vehículos para cobrar un derecho de paso. Porque esta empresa está en un territorio específico y va a ingresar a un barrio o va a ingresar por una calle, a una comuna o a un lugar concreto, tiene que pagarle a quienes controlan ese territorio un derecho de uso o un derecho de tránsito que es totalmente abiertamente ilegal. ¿Qué tanto nos parecemos con ese país? Lamentablemente ahora estamos en una etapa, pareciera que ya están entrando en posesión de vehículos, Dios quiera que no, eso lo tiene que ver la policía. Escenarios que encienden las alarmas y que las autoridades deben analizar con urgencia para contener a un crimen organizado que arrebata vidas y el sustento de familias. Muy bien, así está la situación. Y han visto cómo es importante siempre darle una mirada a otros países. Ha comenzado por el transporte y ha ido escalando y claro, en algunos casos se han tomado medidas, pero es verdad que aquí también los transportistas están pidiendo y proponen cosas más radicales, como que, por ejemplo, se armen a los choferes. ¿Se imagina usted subir a un bus, a una combi, a una cúster y que el chofer esté armado por si viene un extorsionador y se va a armar una balacera? O sea, imagínense llegar a esa situación, pero claro, ante la inacción de las autoridades están pidiendo medidas más radicales. Se suma a nuestra mesa de conversación el analista político Hernán Chaparro. Gracias también por estar aquí, bienvenido. A ustedes más bien por la paciencia. No, gracias por acompañarnos. A ver, estábamos conversando minutos antes con Maite respecto a la situación que se ha vivido el fin de semana en el país. Protestas encabezadas por la generación Z, pero que se han sumado también otros gremios, entre ellos los transportistas, y que le reclaman, ¿no?, al gobierno una mejor disposición de recursos, que hagan algo respecto al tema de seguridad, entre otros. Y del otro lado teníamos la respuesta que considerábamos, Maite, desproporcionada por parte de la policía. ¿Cuál es su análisis? Sí, mira, bueno, ustedes estaban pasando este reporte sobre Colombia, me parece, ¿no es cierto? Sí. Pero hablando de generación Z, el mismo domingo ha habido en Paraguay también toda una manifestación denominada también protesta de la generación Z, jóvenes protestando contra lo que consideran es un gobierno muy corrupto en Paraguay. Entonces, sí vemos que así como la democracia puede tener problemas en muchas partes del mundo, pues también hay jóvenes o colectivos que van reaccionando también en varias partes del mundo, ¿no? Claro. Respecto a esta reacción de las fuerzas policiales, mira, las fuerzas policiales pueden ser muy profesionales y cada vez que se les ha pedido que hagan algo eficientemente y hay liderazgo, lo hacen, lo han demostrado más de una vez. Y acá creo que el mensaje que tienen es, ustedes pueden excederse y vamos a sacar un comunicado, que lo han sacado de cierto, vamos a investigar. Y ahora el primer ministro sale a dar una declaración diciendo que se va a informar, digamos que no es lo que uno esperaría de parte de una autoridad que tiene todo el derecho del mundo a decir estamos en desacuerdo, nos parece que estas protestas, lo que ellos consideren, pero el mensaje no puede ser métasle palo, como hemos visto en todos los videos, y acá no pasa nada. A la ciudadanía y a periodistas, y no a uno, a varios periodistas, y no un fin de semana o un día, sino los 4 días. Entonces, para bien, la gente tiene esto, y tiene el poder acá, y tiene el poder de filmar, difundirlo y compartirlo a buena hora, ¿no? Porque no pueden tapar, pues, tamaña nivel de agresión y excesos
con un comunicado, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Justo comentábamos con Maite, ella consideraba que el gobierno se veía acorralado, con miedo, frente además lo que se ha vivido semanas previas en otros países. Y que por eso la respuesta más agresiva y violenta, que antes hemos visto sí en policías, pero de manera individual, y que hoy los hemos visto en grupos, ¿no?, de efectivos policiales. ¿Compartes esa opinión? Sí, sí, además, lamentablemente, de nuevo, ¿no? Los manifestantes, los jóvenes, están con el video, filman, saben que tienen ese recurso, lo usan, lo van a seguir utilizando para bien. Entonces, ¿qué tenemos en redes sociales? Policías que en un momento se ponen a discutir para bien, ¿sabes?, por lo menos hablando con alguien, pero se pone a decirle que esto tiene que ver con Pedro Castillo. ¿Qué tiene que ver Pedro Castillo en esto? Nada, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que hay una respuesta, como decíamos, desproporcionada por el temor, ¿no? O sea, en Paraguay, lo de Nepal, yo le decía a Tatiana, las imágenes esas que empezaron a salir en X de la bandera pirata que alguien interpretó mal. Así es. Y yo creo que los ahí... hackeos también, ¿no? Claro, Constantes bueno, y recientes. El peruano, ¿no? Lo acaban de bajar, de craquear. Entonces, yo creo que la respuesta tan desproporcionada es el temor, ¿no? O sea, es claro, porque en verdad las dos primeras marchas que han habido no tuvieron tanta repercusión, digamos, había más gente joven incluso. Las del fin de semana tenía un poco de todo, ¿no? Sí, o sea, ya no era pues gente genuinamente joven, digamos, que quería marchar como en Nepal. Y ahí también hay mucho oportunista, ¿no? Entonces, lamentablemente ya se desfigura el asunto de que generacionalmente es un grupo que quiere reivindicar algo. Ya no, pues, ¿no? ¿Y los transportistas estarían dentro de ese calificativo de oportunistas en esta situación? Porque, a ver, ellos también han salido a protestar, pero lo han hecho desde hace un año en varias oportunidades. En algunas sí han logrado paralizar la ciudad, en otras no ha habido tanta contundencia, pero esta vez los hemos escuchado pedir medidas más duras. Entre ellas, por ejemplo, las facilidades al ministro del Interior para que se arme a los choferes. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De un Estado débil, un Estado fallido, que es incapaz de hacerse cargo de la responsabilidad de la seguridad? Bueno, teóricamente el Estado tiene monopolio de la violencia y acá tienes a trabajadores, empresarios, que lo que están diciendo es dame la violencia para que yo la ejerza, ¿no? O sea, tú no funcionas. Y añade que he leído que también por coincidencias con el pliego de reclamos de construcción, también el gremio de construcción ha señalado que va a haber paro también. ¿no? Ya comienzan a sumarse, pero no son los únicos afectados. Se suman porque yo creo que, digamos, un Congreso, un Ejecutivo que mes a mes tiene 95% de aprobación y que frente a ese rechazo no hay pero ni una pizca de intento de cambio, sino que es casi como reafirmarse en seguir copando, seguir haciendo leyes a su favor, seguir cubriéndose. Bueno, eso va generando muchas reacciones, ¿no? Creo que hay gente que termina por no querer mirar nada y desconectarse, ¿no? Hay gente que se va del país. Sí. Hay gente que entra al tema y para bien, creo yo, hay gente que sale y protesta. Ahora, este gremio, como conversábamos también, no es la primera vez que está paralizando sus actividades, que además, hay que decirlo, corresponde a un servicio público, ¿no? O sea, lamentablemente esto es un gremio que está vinculado con una gran masa laboral, pero paralizan al país porque, o en todo caso la capital, porque dan un servicio público que es verdad que también se ve afectado por la inseguridad, pero al final del día uno tendría que decir, ¿y qué logran, no? Finalmente, porque no es la primera paralización que se va a dar. O sea, ¿qué están logrando con este tipo de medidas? Es lo que uno se preguntaría y diría, pucha, la verdad que es infructuoso, ¿no? O sea, radicalizar una medida, por ejemplo, lo que tú dices, lograr que les permitan llevar armas dentro de un vehículo, eso es una locura. Sentido, ¿no? Claro. Pero, digamos, la radicalización de una medida como es la paralización, ¿podría terminar dando patente corso?
No lo sé, porque como estamos en una situación en donde todo puede ser posible, a eso voy, ¿no? Porque una medida que no va a cambiar respecto de la otra podría terminar con una situación que es inmanejable, porque otra vez recordamos, ¿qué cambiaría respecto público a las anteriores situaciones? Tengo que hacer una pausa, quédense unos minutos más con nosotros porque volvemos para hablar de encuestas. Mario Vizcarra, ojo, ha escalado a la segunda posición, pero ojo, su crecimiento no se debería precisamente a él mismo, sino que la gente creería estarle dando su voto a Martín Vizcarra. Con eso regresamos. Aunque faltan poco más de 6 meses para las elecciones, es bueno ir revisando cómo van calentando las encuestas. Y vamos a ver a continuación la última encuesta que ha publicado Ipsos. Ahí está la comparación entre el inicios de septiembre y esta última al cierre de mes. Rafael López Aliaga se mantiene intacto, alcalde de Lima se mantiene intacto con 10%, y vamos a centrarnos en la segunda de septiembre, donde Keiko Fujimori y Mario Vizcarra, fíjense, sube. Si se dan cuenta, Keiko baja 1 punto en relación al mes anterior y Mario Vizcarra sube 2 puntos, que claro, en otras ocasiones diríamos, caramba, no es tanto, pero si se dan cuenta, la cabeza tiene 10%, entonces 2 puntos aquí sí es importante. En cuarto lugar está Carlos Álvarez con 4%, le sigue Philip Butters, que también ha subido ese mes respecto al anterior que tenía 2 puntos, ahora sube a 3 y le quita 1 punto a César Acuña, que tenía a inicios de septiembre 3%. Así va la cosa, de momento. Pero a ver, lo que nos ha llamado la atención es el señor Mario Vizcarra, porque tampoco se ha confirmado que él vaya a ser de momento candidato. Entonces, ¿por qué le está dando resultados a Mario Vizcarra? ¿Por qué está creciendo el señor M. Vizcarra? ¿Qué piensan ustedes? Te ríes, Maite. Es que lo que pasa es que eso de M. Vizcarra, pues, es la fórmula, es ¿no? la fórmula, claro, porque puede ser Mario, puede ser Martín. Sí. Al final, creo que sin querer el apellido Vizcarra ha generado un valor social muy fuerte que, como decíamos, yo creo que se inició cuando el señor Vizcarra, el señor Martín Vizcarra, se dirigía a toda la población durante la pandemia y nos hablaba como papá y te decía, no, ¿cómo se? Porque te quiero, me alejo, y te ponía el bolero y toda esa cuestión. En una situación en donde había tanta emotividad, él se presenta pues como un personaje que asume autoridad. Claro. Y ya después, cuando pasa todo lo que pasó, ya había cosechado un capital. Tenía sus redes sociales, no sé qué. Yo creo que tuvo el buen tino, no sé quién, de que esa relación digital siguiese, ¿no? Ya no como presidente, ya como un político, y bueno, la historia que conocemos tiene que ver con todo eso, está cosechando. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, y yo te diría que, bueno, todo ha ido sumando, ¿no? Pero porque, digamos, estuvo lo de la pandemia, pero ya antes estaba básicamente enfrentándose al Congreso, ¿no? Con todo el rechazo ciudadano que hace años tiene, y él lideró ese rechazo, lideró, acuérdense, el plebiscito, ¿no? Cuando se convocó la reforma, y es más, íbamos a votar de cierta manera, y él luego le pidió a la ciudadanía votar de otra manera, y tal influencia que logró que votaran como él pidió. Claro. Sí. ¿No? Creo que hay un gran error de su lado, pero en fin, el tema está que ese es el vínculo que ha tenido M. Vizcarra, que lo ha mantenido, ¿no? Ya con el tema de TikTok tan fuerte, con cosas súper cotidianas, ¿no? Yo tengo un alumno la verdad, que está haciendo un comparativo entre manejo de TikTok López Aliaga y Vizcarra, y de manera preliminar, por lo menos, ella está haciendo su investigación todavía, ¿no? Pero una cosa interesante era cómo en el caso de, cosa que no hay en López Aliaga, sino sí hay en Vizcarra. Vizcarra no tiene este discurso polarizador en TikTok, ¿no? Sino es lo cotidiano, soy como tú, ¿no? Que es bonito, perrito, cosas muy cercanas, más chiquitas, muy cotidianas. Es más, eso es cierto. Lo han victimizado, ¿no? Y ha sabido aprovechar la victimización. O sea, hace poco lo tuvieron preso, salió. Sí. O sea, el halo de la victimización también la ha sabido capitalizar. Totalmente. Y la gente, y ahí sí hay un dato interesante, la gente más joven realmente lo adora. Tiene un arrastre con la gente más joven increíble, que lo ve cercano, como tú dices, hay este elemento de espontaneidad que está muy bien pauteado.
Y bueno, ahí tiene un gran soporte. De acuerdo, ¿no? Hasta inicialmente le molestaba el apodo de lagarto y luego terminó Le dio la vendiendo vuelta. peluches Claro, de le dio lagarto y vuelta, a todo, le dio ¿no? A vuelta todo. ahí, A la sí. tortilla. Pero es verdad que desde Ipsos el análisis que hacían es que ese porcentaje, este 7% de Mario Vizcarra, no es por él mismo, sino por Claro. Martín, que más del 70% cree que le está dando su voto al A él. expresidente, Claro. ¿no? Sí, O sí. sea, y si esta situación sigue avanzando, a ver, nada le impide a Martín Vizcarra hacer campaña para su hermano, ¿no? Sí, ¿cómo se va a manejar eso? No lo sabemos, pero la verdad, así como está presentado, claro, uno ve 10, qué sé yo, pero la verdad hoy el que gana ese no sabe, no precisa, no quiero ni Sí, votar. más del Muy 60%. 60% que hoy todavía mantiene distancia por esta gran desconfianza. En el IEP han estado haciendo estos análisis de quienes lideraban las encuestas en procesos electorales anteriores, y a esta altura del partido era cualquiera menos los que ganaron, ¿no? Sí. Entonces hay que verlo con cuidado todavía. Todo lo que hemos dicho sobre Vizcarra es cierto, pero también es cierto que por ahora está impedido de postular, ¿no? O sea, Sí. Claro. vamos a ver qué hace con eso, ¿no? Sí. Si endosa el voto, bueno, Perón en Argentina o más cerquita en Venezuela ahora, con Corina Machado. O sea, ha habido varios ejemplos cercanos donde quien terminó candidateando fue otro, pero pidiendo el voto De acuerdo. Claro. para alguien que estaba fuera de la lista, De ¿no? acuerdo, de acuerdo. Y podría ser el caso de Martín Vizcarra, Sí. ¿no? Pero, Como yo creo que todavía estamos muy temprano, la verdad. Hoy la gente responde una encuesta porque la verdad viene alguien y te pregunta. Porque si no, no creo que esté eso en las preocupaciones de la gente. Y dos, uno opina respecto a lo que hay. Sí. Entonces, tienes ahora un alcalde que está en campaña, un expresidente Muy que de popular. alguna manera se las agenda para estar en campaña, como tú decías, usa el tema de la cárcel, lo sacaron de la Claro. cárcel, él moviliza, y un poco más, ¿no? Entonces, acuerdo. todos estos otros candidatos que, vamos a pensar por estrategia, prefieren no estar hoy en palestra, cuando salgan y aparezcan, Vamos a todo ver eso se vuelve a mover. cómo ¿no? cambia. Pero lo que sí Efectivamente, es ¿no? cierto es que Sí. el señor Vizcarra, Martín Vizcarra, es un agente político o sea, Sí. muy activo. O sea, no hay forma de negar eso, tiene una influencia, sigue teniéndola. Y yo creo que también sus adversarios no han sabido medir eso, ¿no? Quienes justamente lo golpean, lo que logran es justamente levantar más el interés de la gente, ¿no? Ahí Sí. también mal jugado quienes... Si el golpe viene del Congreso con 2% de aprobación, sí, pues no le Imagínate, sale pues. bien la jugada, ¿no? Maite, Hernán, gracias a los dos por haberme ustedes. acompañado esta noche, Gracias. muy gentiles por haber estado aquí. Hacemos